Se hace una ampliación del DAT-EPQ. ¿Por qué? Esto con el objetivo de que asuman todas las operaciones, que haya un resguardo y custodia de las mercancías, que es un tema que para nosotros es fundamental. Y segundo, se crea un comité ad hoc, que esto lo que va a hacer es garantizar que todas las operaciones en el marco de 6 meses, que es lo que proyectamos que pueda durar esa transición, no haya una afectación contra los usuarios, esto bajo la lógica y dinámica que tiene la SAT. Asimismo, las operaciones aduaneras continuarán sin afectar las cadenas de suministro. Que los temas de facilitación se mantengan, que los temas de modernización que se habían dado en su momento, por ejemplo el sistema de citas, se mantenga, y esto dentro de la negociación que ellos han realizado se mantienen, y esto pues nos garantiza que como país sigamos avanzando. Y bueno, creo que es también importante que se le pueda dar ese seguimiento, y por eso también la instalación de esta mesa para darle continuidad a las acciones de mejoras en el puerto Quetzal, que hace falta mucho por hacer, y sobre todo que es un punto muy importante para el comercio exterior. Esto sin duda hay que recalcarlo, Fernando. Vemos entonces cuál es ese seguimiento que da a conocer la SAT y que creo que es importante ir mejorando. Hay puntos que ya se dieron a conocer, ¿no? La lentitud que se va teniendo, cómo se busca ir modernizando también el puerto Quetzal. Años de trabajo también y de rezagos que se van dejando, que es importante que empiecen a darle una mejora al puerto Quetzal, porque imagínate cuántos son los contenedores que diariamente llegan a este punto, y no se puede entonces estar con esta paralización, sino que se tiene que mejorar la situación, claro, y la atención, ¿no? Totalmente. Estamos hablando que el puerto Quetzal es el puerto más grande y más importante del país en la parte del Océano Pacífico. Hay que tomar en consideración que la operatividad de este puerto realmente tiene que manejar altos estándares en cuanto a la tecnificación, a la modernización de todos los sistemas que lo componen, ya que realmente es una puerta elemental que el Estado de Guatemala, Sandy, le presenta a ese inversionista extranjero en función de poder plantear y vender una imagen del país que permite de verdad que en poco tiempo, como tú bien lo decías, que no se alargue esa burocracia, que por supuesto es parte de la administración pública, pero que no se alargue más de la cuenta, que no hablemos de un fondeo que actualmente puede llegar a durar hasta 3, 4 semanas de un buque esperando entrar para descargar su mercadería, que eso le cuesta de verdad una cantidad de miles de dólares diariamente a cada buque, que cuando tú haces la cuenta, de verdad, estando esas 3 semanas en fondeo, que es cuando no puede entrar el buque al puerto, es realmente un recargo, no solo a los costos operativos que tiene la empresa que está enviando a estos cargueros, sino que se traslada, por supuesto, todo ese costo al precio que pagamos todos en los productos de consumo diario. Entonces, aquí estamos hablando de una imperante necesidad de esa ampliación del comercio desde la perspectiva de lo internacional. Por supuesto, tiene mucho que ver con esa economía interna de nuestra Guatemala, pero cómo nos presentamos y cómo le realmente convencemos a esa economía extranjera, a ese comercio internacional que Guatemala puede ir de la mano con un cambio propositivo en materia de la administración de uno de sus puertos más importantes, y sobre todo porque hoy, te digo, tiene una capacidad en materia de la profundidad de sus aguas para recibir de los buques, de los cargueros más grandes a nivel de todo el mundo. Y solo eso te dice realmente la necesidad que se tiene de la inversión estatal que debe existir en el puerto Quetzal para realmente hacer más eficiente todo el trabajo que se está realizando en ese lugar. Pero al día de hoy, de verdad pareciera que el Estado de Guatemala se le ha ido olvidando la importancia que reviste, como muchos otros puntos, en materia de la inversión que se requiere para presentar de verdad una mejor cara, una nueva cara de una Guatemala que por supuesto pueda decir: estoy evolucionando, estoy mejorando, estoy modernizándome. Y nuestros puertos, tanto Santo Tomás de Castilla como el puerto Quetzal, son elementales en cuanto a la inversión que se le debe inyectar y cómo se deben ir mejorando y modernizando todos sus sistemas operativos. Sin duda alguna tienen muchos desafíos de poder desarrollar.
apoyar, pero especialmente en un contexto donde la economía nacional necesita ese repunte, donde también si vemos el mercado internacional tiene muchas exigencias. Por supuesto. Las imposiciones de aranceles también vienen a buscar la forma de poder agilizar también y de poder buscar una nueva estrategia, una agilización, poder entonces hacer el mercado competitivo y poder entonces estar en esos niveles, porque estamos compitiendo finalmente también con otros países, que los retrasos que se puedan tener acá y toda esta serie de desórdenes incluso que se puedan tener en uno de los puertos más importantes y más grandes de Guatemala, creo que esto nos puede cobrar o le puede dar ventaja a otros países, y creo que Guatemala no se puede dar el lujo de perder esos mercados, esos inversionistas y esos lugares a los que están enviando esta serie de productos, y bueno, es parte de ese flujo económico que se genera en el país. Fíjate que la capacidad de manejo de contenedores del puerto Quetzal en materia de los productos manufacturados que ingresan al país, como por ejemplo los alimentos, graneles sólidos, lo que se conoce como fertilizantes, granos, también está la capacidad del manejo de graneles líquidos, por ejemplo, petróleo, combustibles, gas licuado, todos estos esquemas que realmente mueven a la economía de nuestro país entran justamente por ahí, por Puerto Quetzal. ¿Y qué puede suceder cuando realmente hay un Estado que no tiene esa mentalidad de inyectarle el dinero que se necesita? Pero, ojo, puede existir la inyección de plata pública, pero la correcta administración para que ningún centavo de ese dinero que se está distribuyendo en esa partida presupuestaria vaya a irse pues a donde no corresponde, que se quede en esa inversión de infraestructura, que se quede en esa inversión de la capacidad de los muelles, del calado que tiene el puerto Quetzal, y que obviamente esto te permita pues seguir manejando como la modernidad lo exige, contenedores de hasta 20 pies, y esto te dice mucho de lo que realmente maneja hoy en cuanto a la capacidad que tiene Puerto Quetzal para poder administrar este tipo de contenedores tan grandes que entran al país, y por supuesto significa un abaratamiento de los costos, porque naturalmente mientras más mercadería viene en un buque grande, eso es inversamente proporcional en función del costo que tú operacionalmente estás invirtiendo. Pero si el puerto no tiene el equipamiento, no tiene la capacidad de almacenamiento, no tiene los silos, no tiene el área de bodegas, no tiene toda esa capacidad logística de descargar esos buques, esos contenedores de manera óptima y eficiente, pues nos vamos quedando rezagados, y es la explicación de lo que hoy pasa en ese puerto Quetzal, que realmente debería desde hace muchos años ser un ejemplo de modernización, pero nos vamos quedando rezagados, nos vamos quedando atrasados, y somos por eso pues uno de los países con más problemática que hoy pues tiene, y por supuesto fue necesario acercarnos a Estados Unidos para pedirle su ayuda, su apoyo, y que obviamente lo bueno fue, dijeron que sí, y naturalmente eso va en camino, a paso lento pero seguro, eso es lo importante. Claro, y es ese seguimiento también que se está dando, que obviamente no hay que quitar la atención de este tema y poder entonces empezar a hacer algo, pero hacerlo, ¿no? No solamente hablar, ver la problemática, sino de qué forma se va a solucionar. Sí puede ser que lleve su tiempo, pero si no se inicia luego, entonces nos vamos en ese rezago también, totalmente. porque creo que lo que está pasando en el puerto Quetzal también viene de eso, de los rezagos de tantos años que se va teniendo, y que finalmente se tiene que empezar entonces a darle una movilidad, una proyección incluso, y pensar en grande también en este punto, porque obviamente la retribución que se va a tener va a ser importante, ¿no? Y es que eso es una inversión, por eso hablamos así. Fernando, a nivel de competitividad, ¿qué tanto nos puede restar a nosotros el hecho de que el puerto Quetzal siga en estas condiciones y que realmente no tenga una mejora como se espera y como incluso ya lo han demandado? Bueno, excelente pregunta, Sandy. ¿Qué sucede cuando no tienes la capacidad de un manejo óptimo de esa mercadería que ingresa a tu país? Absolutamente la respuesta es
un país atrasado, un país que le genera molestia a las navieras y que incluso tú y yo analizamos ya en algún momento ese incremento, ese costo extra que muchas navieras le impusieron ya a Guatemala por ese tiempo que realmente están en espera de ser obviamente atendidos como en este caso se merecen. El problema es que los sistemas digitales que tiene hoy el Puerto Quetzal se han ido quedando pues rezagados en un 100%, lo hemos hablado contigo. ¿Qué sucede cuando tú compras una computadora y a los 6, 8 meses, 10 meses salió la nueva línea y dentro de un año y medio salió la nueva y tú todavía tienes la que apenas la compraste hace 3 años, pero ya es obsoleta en sus sistemas? Entonces, todo el esquema informático que hoy por hoy está manejando Puerto Quetzal necesita, por supuesto, la inyección presupuestaria para irse modernizando. Esa capacidad que se puede llegar a tener para ir analizando dónde está el contenedor, cuál es el proceso que lleva, en qué punto se encuentra de avance. Todo esto es lo que te da, por supuesto, la inversión en estos sistemas informáticos que deben ser de primera categoría. Y naturalmente uno de los espacios elementales es qué capacidad se tiene en el Puerto Quetzal para estivar todo el producto que ingresa al país a través de ese importante puerto. Hoy por hoy el servicio es 24/7. Tú vas y te encuentras con una diversificación en materia de los turnos de guatemaltecos que trabajan allí en el puerto y en esos 3 turnos por día están permanentemente atendiendo como se debe el ingreso de la carga que pueden llegar a manejar, porque naturalmente hasta que no tengamos esta modernización, esto no va a tener otra cara y otra realidad. Aún así, el puerto va funcionando, el puerto va saliendo, aunque sea empujones, pero va saliendo, pero no es suficiente. Realmente Guatemala está manejando hoy una inyección de productos que vienen desde muchas partes del mundo, pero el gran de los inconvenientes es que atraviesan los océanos de una manera muy eficiente para venirse a topar con el embudo acá, que tienen realmente que esperar muchas veces hasta 2, 3 semanas para poder ser atendidos en un puerto que al día de hoy sigue siendo ineficiente. Así que este es el seguimiento entonces a estas operaciones administrativas que también la SAT le ha estado dando continuidad para poder mejorar así los servicios aduaneros en el Puerto Quetzal. Con esto finalizamos el análisis de la noche. Gracias, Fernando, por siempre darnos estos aportes que nos ayudan muchísimo para poder esclarecer estos puntos que son importantes y a veces también un poco complicado de comprender, pero muy bien analizado acá con nosotros. Muchas gracias, te deseo una muy buena noche, que descanses. Gracias, Andy, qué gusto estar contigo como siempre, por supuesto trabajando, y amigo y amiga televidente, agradecerle su preferencia y por supuesto desearle muy buen descanso y recuerden, mañana tenemos esta cita acá en A la Medida por TN23 a las 9 de la noche. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida con otras noticias.